tardes, ministra, bienvenidas. Siempre es un gusto verla y hablar con usted, aun cuando estemos hablando de impuestos y cosas de esas. Ministra, cuéntenos en confianza, ¿quiénes son los rebeldes que no quieren aplicar las disposiciones de empleo público y regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? Le hago la pregunta porque aquí en la Asamblea Legislativa usted tiene los más fieles aliados para hacer que se cumpla la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Contraloría General de la República es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa y como un solo cuerpo pensamos apoyarla a usted para que se cumpla la ley. Pero ¿qué nos puede contar usted acerca de los rebeldes? Bueno, yo tal vez no voy aquí, como dicen los chiquillos, de acusetas. En realidad, ustedes saben que la aplicación de la regla implica un cambio muy importante para todos. De hecho, me parece que las municipalidades han tocado la puerta aquí para que oficialmente se les excluya de la regla. Segundo, ha habido interés de interpretar de manera diferente, pero la ley que ustedes aprobaron es muy clara. La ley dice que la regla fiscal es de aplicación general para el sector público no financiero, excepto A, B, C y D. No dice entre otros. Así que cualquier intento de querer salirse de esa regla va a contar o va a topar contra pared. Si son los presupuestos que aprueba la Contraloría, que fundamentalmente utiliza el criterio de legalidad, no podría, sea o no un órgano auxiliar de la Asamblea, siquiera aprobar un presupuesto de esos. Tampoco puede el Ministerio de Hacienda, en esta etapa en que está, que precisamente está haciendo todos los ajustes para apegarse a la regla, porque esta ministra no vendría aquí en primer lugar con un presupuesto que no cumpla con la ley. Segundo, si en algún momento se volviera chiflada y viene con ese presupuesto, yo sé que ustedes jamás lo van a aprobar, así que se convierte en meras deseos el que no se les aplique la regla a unos u otros grupos. Excelentes palabras, señora ministra. Cuenta con nosotros con sus más fieles aliados. ¿En qué se van a utilizar los préstamos de apoyo presupuestario? ¿Cuáles hay hasta el momento? ¿Cuáles tiene contemplados? ¿Y cuál es el monto concreto del préstamo de la CAF? Porque tenemos distintas versiones. Vamos a ver, los préstamos de apoyo presupuestario aprobados al día de hoy son la Corporación Andina de Fomento, que ya está en la Asamblea Legislativa por $500 millones, y también el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo aprobó el 2 de julio, el día martes, el día de ayer, y que vendrá próximamente a este Congreso. Existe la posibilidad, no creo que llegue a tiempo para este año, de una operación crediticia con la Agencia Francesa de Desarrollo, a la cual es posible se le agreguen una operación de $100 millones, a la cual es posible se le agreguen unos fondos que serían fondos sin costo de programas migratorios. Eso es lo que hoy día está. Lo que hoy día está contemplado que vayamos a usar para el presupuesto de este año son eurobonos, BID y CAF. Tanto en BID como en CAF ya se cumplió lo que se llama la matriz de condiciones que ellos imponen para utilizar los recursos, porque no son recursos que simplemente vaya al presupuesto, no, vinieron porque este Congreso aprobó una reforma, vinieron porque tenemos una regla fiscal, ya el reglamento, vinieron porque próximamente, porque ya han visto el borrador del Consejo Fiscal, que por cierto se los pasaremos una vez que pase el proceso de revisión. ¿En qué se van a usar? Van a sustituir la fuente interna que está prevista en el presupuesto de este año por fuente externa.
Es decir, no se va a cambiar que es más deuda, que va a ser deuda incremental. Es lo que hoy día era la fuente 208, creo que ese es el nombre que tiene, se pasa a la fuente de financiamiento externo. El crédito de la CAF es por 500 millones de dólares. Lo que sucede es que Costa Rica había iniciado, creo que fue en el año 2002, el proceso de capitalización de la CAF y no lo concluyó. Entonces, las oportunidades de seguir obteniendo no solo créditos de apoyo presupuestario, sino sobre todo asistencia técnica y préstamos para infraestructura, préstamos para el sector privado, están directamente asociadas a que Costa Rica pueda avanzar en su proceso de capitalización. Entonces, este año hay que capitalizar 100 millones de dólares de la CAF, lo cual uno podría decir, y tal vez por ahí viene las diferencias de monto, de que el neto que nos quedaría son aproximadamente 400. Es posible el año entrante hacer otra operación que se está en conversaciones con el Banco Mundial, que sería algo similar a apoyo presupuestario, que estaría amarrada a dos componentes. Uno, a mejorar los ingresos tributarios, pero no por más impuestos, sino por una revisión de todos los sistemas, mejoras tecnológicas, de tal forma que podamos atacar la evasión fiscal. Y el segundo componente asociado a la política de descarbonización, porque Costa Rica requerirá en unos años cambiar su esquema tributario, que está muy asentado en combustible, vehículos, etcétera, por impuestos que no vayan a perjudicar el logro de las metas de descarbonización en el futuro. Así que es posible que esa transacción con el Banco Mundial, de lograr concretarse, esté asociada a mejoras sobre todo en el sistema tributario. Muchas gracias, ministra. Yo entiendo que el empréstito, la facilidad de la CAF, permite pedir prestado hasta 1.200 millones. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Vamos a ver, el préstamo de la CAF puede apalancar de manera directa un 4-1. Es decir, con esos 100 podríamos apalancarnos, aquí, por eso fue en 500. No es indefinido, eso para apoyo presupuestario. Para las demás y sobre todo para operaciones de carácter regional se podría apalancar hasta en 8-1. Pero lo más interesante es que ya la cooperación técnica con ellos ya arrancó, nos están ayudando en diferentes ámbitos. Ya han venido los especialistas de memoria, alianzas público-privadas, temas de mejora recaudatoria, algo asociado a la profundización financiera, y la última misión vino para ver sobre todo temas regionales, cómo hacemos para que nuestro desarrollo no quede concentrado en ciertas áreas, sino que se pueda incrementar las oportunidades para el desarrollo de las regiones. Gracias, ministra. ¿Está pausado el proyecto de ley de empleo público? Y si es así, ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? Tal vez si nos puede dar un poquito de contexto. Suya. Y la respuesta, y así lo entiendo yo, y creo que así lo entienden un conjunto de diputados, el proyecto de empleo público, o sea, el campo que traía el proyecto de empleo público fue provisionalmente sustituido por la necesidad de avanzar en un proyecto de vía rápida que es el de Habdeba. Así que en cuanto, digamos, ese proyecto salga del camino, se seguirá con empleo público. Creo que además se aprovechó el periodo en el cual estaba en consulta ante diferentes instituciones. Yo hice la pregunta porque ustedes saben que yo siempre he hablado como parte de todo el proceso de consolidación en la necesidad de que ese proyecto pudiera avanzar.
Ministra, es mi entender que los temas planteados en el proyecto de ley de Habdeba no requieren ley, excepto el tema, quizás el tema de pensiones. ¿Cuál es su entendimiento al respecto? Y si este entendimiento fuera el mismo, ¿podría más bien sacarse Habdeba de la corriente legislativa para que le dé espacio a empleo público? Usted sabe que en materia de Habdeba hay dos proyectos. Uno que tiene que ver con el presupuesto extraordinario, creo que es el número 4, que es el que le da contenido que solo se materializará si se aprueba el segundo proyecto. Es la razón por la cual se incorporó. Siempre había la posibilidad de, me imagino yo, sin venir al proyecto, iniciar el proceso de una liquidación que puede demorar meses o años, porque empezaría a discutirse en otras vías. Entonces se buscó una forma que tuviera, digamos, el asidero legal para poder hacer de la forma más rápida posible esa liquidación y que el déficit mensual que se viene presentando no siga caminando por varios años, porque lo que haría básicamente es acumular un déficit mayor y va a terminar resultando más caro para el país digamos, el no actuar oportunamente. Sin embargo, el tema del presupuesto se ve en hacendarios. Mi punto es, si el otro proyecto no es necesario, más bien lo podemos sacar, pasar ese tema al Poder Ejecutivo y darle espacio a empleo público. Mi opinión, y por lo que se evaluó, daba la garantía de que en términos de velocidad esto fuera más rápido. Incluso por eso está en una vía rápida. Si ese proyecto va a demorar hipotéticamente un tiempo muy prolongado, no se estaría logrando el beneficio de poder actuar rápidamente para evitar la acumulación de 2.500 millones de colones de pérdidas mensuales, como producto de que los gastos se mantuvieron sin cambio y los ingresos cayeron entre un 70 y un 80%. Señora ministra, la invito para que revisemos este punto. Tal vez haya una mejor y más expedita manera de encargarnos de ese tema. En junio del 2016 se aprobó la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Con esa ley, las instituciones tenían un plazo de 2 años y las juntas de educación de 4 para utilizar los saldos contables que tengan disponibles en caja única. En caso de no ser utilizados, el Ministerio de Hacienda evitará endeudarse para conseguir esos recursos y por consecuencia reducirá la deuda pública. ¿Cuáles han sido los resultados de implementación de esa ley? ¿Ha considerado el Poder Ejecutivo presentar un proyecto de ley para que los superávits que manejan las universidades en el FES, así como otras entidades, sea utilizado para disminuir la deuda pública? Por ejemplo, en febrero del 2019, la Contraloría contabilizó que el superávit de las universidades públicas era de 175.000 millones de colones. Es bien interesante. Cuando esa ley se aprobó, hubo una altísima expectativa de que iban a ingresar una cantidad de X de recursos para bajar la deuda. Lo cierto es que, usando sus mismas palabras, se le daban, pasados 2 años, 2 años adicional para que gastaran, y lo que ha venido sucediendo es que todas se fueron a gastar lo más posible. Además, el costo transaccional de poder hacer las verificaciones, como incluyen las juntas de educación, son verificaciones de más de 4.000 o hasta 8.000 entidades. Lo que ha ingresado, y espero no equivocarme en la cifra, son en cifras como 3.500 y 5.000 millones de colones, lejos de lo que se había previsto originalmente. Lo que sí es interesante es que con la aprobación de la regla fiscal quedó debidamente asentado que los superávits no van a existir, sino que al final del año aquellos que reciben transferencias y no las utilizaron deben reintegrarlas a Hacienda. Y eso es mucho más sencillo,
fácil, eficiente que la otra ley, que lo que generó fue una alta expectativa, pero con un alto costo, y esto lo viene a solventar de una vez, así que en el año 2020 ese problema se acaba. Y en cuanto al FES, el FES, bueno, es parte de los que reciben transferencias. Entonces, de aplicación de esta norma, creo que es el artículo, bueno, mejor no lo digo, está en el reglamento, 15 o 17, aquellos recursos que quedan en el superávit, cuando se liquida el presupuesto, de acuerdo a la normativa, salvo que estén comprometidos, pasan automáticamente al Ministerio de Hacienda y solo se pueden utilizar para amortizar deuda. el proyecto de ley que inicialmente dictaminado contenía una obligación para que el Poder Ejecutivo diera un informe sobre el cumplimiento de las disposiciones pendientes contenidas en los informes de la Contraloría General de la República relativos a la administración tributaria. Eso enunciado fue eliminado al final del procedimiento del expediente. ¿Cómo podemos hacer para darle contenido real a esa obligación, ministra? Perdón, ¿para darle qué? Bueno, si entendí la palabra, si es una disposición de la Contraloría, es una disposición de carácter vinculante, así que nos tocará cumplirla. Creo que vamos a tener que entrar en un proceso de revisión con la Contraloría, porque recuerden que todo esto estaba sentado en un impuesto que ya desapareció, que es el de ventas. Entonces habrá que ponerse de acuerdo cuáles van a ser esos nuevos riesgos, pero eso es un tema aparte. Disposiciones de la Contraloría son vinculantes y hay que acatarlas. Gracias. Una última pregunta. En el texto que estaba originalmente dictaminado, se incluía dentro del spread el costo financiero. Eso ya no es así. ¿Usted tiene algún cálculo de cuál va a ser el costo financiero de la colocación de estos eurobonos? Vamos a ver, los eurobonos tienen un costo, tienen varios. Uno, hay que contratar una calificadora, que no importa el tamaño de la emisión, va a cobrar el mismo monto. El banco de inversión y los abogados. La suma estimada global de toda la transacción son 1.500 millones de dólares. El costo específico del banco de inversión, por la historia, por lo que ha pagado el país, ronda entre los 10 y 20 puntos base, porque normalmente se cotiza, no un monto fijo, sino un monto de 10 a 20 puntos base. Ese es el banco de inversión. ¿Y los otros rubros? Calificadora, bancos, abogados, etcétera, ronda 1.500 millones de dólares, una emisión, $1.500.000, una emisión de 1.500 millones de dólares. Perdón, $1,500,000 de dólares para una emisión de 1.500 millones de dólares. La división, para la pregunta particular, la de bancos de inversión es de 10 a 20 puntos base. El resto, no importa el tamaño de la emisión, la calificadora cobra lo que tenga que cobrar, sea por 500, 1.500 o 3.000.